Nikki Haley arremetió contra Trump por su cercanía con Vladimir Putin. Autoridades rusas se niegan a entregar el cadáver de Navalny a su madre por tercer día consecutivo. Trump cita a Navalny para hablar de su propia situación legal. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado de nexos con el Chapo. Exinformante del FBI acusado de mentir sobre los Biden tuvo contactos con agentes rusos. Trump dice que tendría como vicepresidente a DeSantis, Ramaswamy o Scott. Dani Alves fue sentenciado a 4 años y medio de prisión por agresión sexual. Testigo dice que el Chapo entregó dinero directamente a Juan Orlando Hernández. Nikki Haley arremetió este domingo contra Donald Trump, su rival en las primarias presidenciales, criticando su relación cercana con el presidente ruso Vladimir Putin y sus comentarios sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte. Durante un encuentro organizado por Fox News en Carolina del Sur, Nikki Haley dejó en claro que Rusia no es amigo de Estados Unidos y advirtió sobre las tácticas engañosas de Putin, según publicó la agencia de noticias EFE. Si Putin abre la boca es para mentir y debemos ser conscientes de ello, afirmó. También calificó como dañinas las declaraciones de Trump en las que sugirió que Rusia podría actuar libremente con los países de la OTAN que no cumplieran con los gastos de defensa acordados. Haley dice que Trump alienta y aprueba a Vladimir Putin a invadir a los aliados de la organización en lugar de defenderlos, una posición que consideró peligrosa para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados. Previamente, en el día de San Valentín, la aspirante republicana también aprovechó la oportunidad para llamar a Trump el amante de los dictadores. En un comunicado provocativo, Haley destacó la supuesta afinidad de Trump con líderes autocráticos de todo el mundo, presentando una serie de ilustraciones que representan al expresidente junto a figuras como Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte. La política resaltó las palabras del exmandatario que elogiaban a estos líderes, como sus comentarios sobre las cartas hermosas que recibió de Kim Jong-un y su descripción de Xi Jinping como alguien que dirige a 1.400 millones de personas con mano de hierro. Mencionó además las relaciones de Trump con Rusia. Citó la llamada de felicitación que hizo Trump a Vladimir Putin por su victoria electoral y su desdén hacia los medios de comunicación que esperaban que criticara al líder ruso. Feliz día de San Valentín de parte de Donald Trump a los dictadores de todo el mundo. A lo largo de los años, Trump ha profesado su amor por los dictadores más brutales del mundo y elogiado su fuerza y habilidades de liderazgo, dijo la ex embajadora estadounidense. Nikki Haley responsabilizó a sí mismo a Vladimir Putin por la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, un tema sobre el cual Trump no ha emitido comentarios hasta el momento. A pesar de ser la única rival de Trump en las primarias, Nikki Haley enfrenta un desafío significativo en las encuestas de Carolina del Sur, estado del cual fue gobernador entre 2011 y 2017, aunque las votaciones internas del partido representan una oportunidad para la política de ganar impulso. El expresidente sigue siendo el favorito para la nominación en las elecciones presidenciales de noviembre. La madre de Alexei Navalny, el opositor ruso fallecido el viernes 17 de febrero en prisión, no pudo entrar a la morgue donde supuestamente está el cadáver de su hijo, informó este lunes 19 de febrero quien fuera la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh. No los dejaron entrar, a uno de los abogados literalmente lo sacaron a empujones, comunicó el equipo de Navalny, quien responsabiliza al Kremlin de la muerte de su líder en su canal de Telegram. Lyudmila Navalnaya, la madre del líder opositor, se presentó el lunes en la morgue para recoger el cuerpo, pero los empleados aseguraron desconocer dónde está el cadáver del fallecido. Según informó OVD Info, organización que vela por los derechos de los detenidos, más de 50.000 personas ya han firmado una petición popular para que las autoridades entreguen el cuerpo a la familia de Navalny. A su vez, el Comité de Instrucción de Rusia informó a la madre y al abogado que la investigación de la muerte se ha prolongado. Se desconoce por cuánto tiempo puede prolongarse. Por el momento, las causas de la muerte no han sido establecidas. Mienten, ganan tiempo y ni siquiera lo ocultan, añade el equipo del opositor. Los aliados de Navalny acusan directamente al presidente Vladimir Putin de ordenar su asesinato en la prisión Lobo Polar, a la que fue enviado en diciembre pasado tras lanzar una campaña contra la reelección del jefe del Kremlin. Hace 3 años y medio, Putin intentó asesinar a Alexei. Ayer lo mató, aseguró el sábado Kira Yarmysh en un video colgado en YouTube. La madre de Navalny había llegado desde el sábado a la localidad de Kharp, en el distrito autónomo de Yamalo-Nenets, donde ya se había reunido con su hijo el pasado 12 de febrero y lo había encontrado de buen ánimo.
Los funcionarios de prisiones le confirmaron la muerte de su hijo, pero desde entonces no ha tenido acceso al cadáver ni a los resultados de la autopsia. Exigimos que el cuerpo de Alexei Navalny sea entregado inmediatamente a su familia, señaló Yarmish. La familia, la oposición, las organizaciones de derechos humanos y las cancillerías occidentales señalan al Kremlin como responsable directo de la muerte del opositor, que ya había sido envenenado en 2020, supuestamente por el Servicio Federal de Seguridad, durante un viaje a Siberia. El expresidente Donald Trump rompió el silencio sobre la extraña muerte en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny 3 días después del hecho. Lo hizo, sin embargo, sin responsabilizar al presidente ruso Vladimir Putin o a su gobierno, y comparó la muerte de Navalny con su situación legal, repitiendo su discurso sobre un presunto fraude electoral y sus ataques contra la justicia. La muerte repentina de Alexei Navalny me ha hecho cada vez más consciente de lo que está sucediendo en nuestro país, escribió Trump el lunes en su plataforma Truth Social, y añadió: es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces corruptos y de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción. Las fronteras abiertas, las elecciones amañadas y las decisiones judiciales manifiestamente injustas están destruyendo a Estados Unidos. Somos una nación en declive, una nación fracasada. MAGA 2024. El comentario de Trump se da luego de que fuera condenado el viernes a pagar $355 millones por el juicio de fraude civil en Nueva York. Asimismo, se produce en medio de las crecientes críticas por sugerir que alentaría a Rusia a atacar a algún país de la OTAN que no pague lo suficiente. La primera en rechazar la publicación de Trump fue su rival en las primarias republicanas, Nikki Haley, quien había fustigado el fin de semana al expresidente republicano por su aparente cercanía con Putin. Donald Trump podría haber condenado al presidente ruso Vladimir Putin por ser un matón asesino, publicó Haley en X el lunes. Trump podría haber elogiado el coraje de Navalny, en cambio, robó una página del libro de jugadas de los liberales, denunciando a Estados Unidos y comparando nuestro país con Rusia. Pero el propio expresidente no ha sido el único que ha comparado la muerte de Navalny con su situación legal. Algunos republicanos extremistas también lo han hecho de manera infundada. La muerte de Navalny en prisión es un recordatorio brutal de que encarcelar a sus oponentes políticos es inhumano y una violación de todos los principios de una sociedad libre, publicó el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich en X. Mire a la administración Biden hablar en contra de Putin y el encarcelamiento de su principal oponente político, mientras los demócratas en 4 jurisdicciones diferentes intentan convertir al presidente Trump en un Navalny estadounidense. Mientras que el activista de derecha Dinesh D'Souza escribió: Navalny igual a Trump, y añadió: el plan del régimen de Biden y de los demócratas es garantizar que su principal oponente político muera en prisión. No hay una diferencia real entre los dos casos. Con la selección del jurado, este martes inicia oficialmente el juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde anteriormente su hermano Antonio Tony Hernández fue sentenciado por cargos similares. La principal acusación, liberada por un gran jurado en enero del 2022, señala que Hernández conspiró con otros para permitir la importación de cocaína hacia los Estados Unidos. Como parte de la conspiración, Juan Orlando Hernández, alias Jo, recibió millones de dólares de múltiples organizaciones de tráfico de drogas en Honduras, México y otras partes, incluyendo al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, indica la acusación formal. Son 3 los cargos contra Hernández: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El primer cargo tiene varios elementos por separado que podrían ser anexados como agravantes cuando el jurado decida sobre el caso. Con el dinero recibido, Hernández es acusado de financiar su campaña electoral en los procesos de 2013 y 2017. El acusado provocó que se proporcionara información confidencial policial y militar a los narcotraficantes para colaborar en sus actividades delictivas. Hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y militares protegieran cargamentos de droga en Honduras y permitió que se cometiera violencia brutal sin consecuencias, se indica en la acusación. La investigación a Hernández abarca de 2004 a 2022, lo que derivó en su extradición en enero para enfrentar juicio en Nueva York ante el juez Kevin Castell. La defensa está integrada por los abogados Raymond L. Colon, Sabrina P. Schraff y Renato Christian Stable. En la acusación, el expresidente de Honduras se indica que, debido a su colusión con el narcotráfico, con el fin de enriquecerse y ganar y mantener el poder de manera corrupta, el país terminó siendo un narcoestado. Se menciona además que Hernández corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluyendo partes de la Policía Nacional, el Ejército y el Congreso Nacional de Honduras.
Juan Orlando Hernández es el primer expresidente de América Latina que será procesado en Estados Unidos por narcotráfico, aunque ha habido otros mandatarios a quienes se señala por corrupción o violaciones de derechos humanos, como el caso de Nicolás Maduro. En el caso de México, no hay acusaciones formales contra expresidentes mexicanos, pero Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, está acusado de liderar una organización criminal desde el gobierno. Alexander Smirnov, un exinformante del FBI que enfrenta cargos por mentir sobre sobornos por varios millones de dólares relacionados con supuestos negocios del presidente Joe Biden y su hijo Hunter con una compañía energética de Ucrania, recibió información de los servicios de inteligencia rusa, informó el fiscal especial encargado de la investigación el martes, según reporta AP. En un documento presentado ante la Corte del Distrito de Nevada, el fiscal especial David Weiss detalló que la desinformación que está propagando no se limita a 2020, está activamente difundiendo nuevas mentiras que podrían impactar en las elecciones después de que se reuniera con agentes de inteligencia rusa en noviembre. Además, Smirnov contó a las autoridades que en esos encuentros de noviembre del 2023, la fuente le suministró información sobre operaciones militares rusas en un tercer país no detallado. La fiscalía mencionó el presunto contacto como parte de su petición al juez de Las Vegas para que Alexander Smirnov quedara en detención hasta su juicio, pero el juez federal Daniel Albergetz permitió que Smirnov fuera liberado con un dispositivo de rastreo. El exinformante del FBI, Alexander Smirnov, de 43 años, fue acusado el pasado 14 de febrero de 2 cargos por declarar falsamente a su contacto en el FBI que ejecutivos de la compañía energética ucraniana Burisma pagaron $5 millones tanto a Hunter como a Joe Biden en 2015, un señalamiento que fue parte central de una investigación republicana de juicio político en el Congreso. Weiss acusó a Smirnov de un delito de hacer una declaración falsa y un delito de crear un registro falso y ficticio relacionado con las declaraciones que hizo al FBI, en un documento conocido como Formulario 1023 del FBI. Smirnov fue arrestado en Las Vegas el mismo 14 de febrero tras regresar de un viaje internacional y tenía planeado después hacer un viaje de varios meses a distintos países en el que, según su propia descripción, iba a encontrarse con representantes de distintas agencias de inteligencia y de los gobiernos. Los ex aspirantes a la candidatura republicana Tim Scott, Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy son considerados por Donald Trump entre las opciones que analiza para acompañarlo en la vicepresidencia. Esto en caso de lograr vencer a los demócratas en las urnas. Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el expresidente de la nación volvió a acaparar la atención al dejar abierta la posibilidad de que 3 de sus ex contrincantes conservadores se sumen, por lo menos, a una igual cantidad de personajes contemplados para figurar como su posible compañero de fórmula. Esto en caso de obtener de manera oficial la candidatura republicana. De acuerdo con Trump, en la lista de opciones para fungir como su brazo derecho en la Casa Blanca, si logra regresar, figura media docena de correligionarios de partido. Aunque en un principio extraoficialmente se mencionaban varios nombres, Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, llevaba la delantera, seguida de Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, y Byron Donalds, congresista por Florida. El propio magnate neoyorquino sorprendió al reconocer que Tim Scott, senador por Carolina del Sur, su acérrimo adversario Ron DeSantis, gobernador de Florida, y hasta el empresario Vivek Ramaswamy también están contemplados como posibles opciones. Toda esa gente es buena, todos son sólidos. Lo único que siempre me sorprende es que la elección del vicepresidente no tiene ningún impacto, expresó. Resulta extraño que después de tantos calificativos despectivos hacia DeSantis, el exmandatario lo esté considerando para formar parte de su gabinete, pero todavía más difícil de comprender sería ver al político de Florida someterse a las órdenes de Trump. Con respecto a Vivek Ramaswamy, después de que su campaña comenzó a debilitarse, la mayoría de los medios informativos lo proyectaron como parte del posible grupo de trabajo del republicano de 77 años, pues la admiración que profesó hacia él de inmediato le ganó su simpatía. Y sobre Tim Scott, desde hace un par de semanas se le volvió a ver del lado de Trump, incluso dándole la espalda a Nikki Haley, a pesar del apoyo recibido en su momento por parte de la exgobernadora de Carolina del Sur. A pesar de la baraja de opciones en torno al favorito en todas las encuestas republicanas, no se descarta que, llegado el momento, sorprenda al dar a conocer a una opción distinta como compañero de fórmula para tratar de vencer a los demócratas en las urnas.
La carrera profesional de uno de los laterales más prestigiosos de los últimos años y uno de los futbolistas más ganadores de Sudamérica ha llegado a su fin. Dani Alves fue condenado por la audiencia de Barcelona a permanecer 4 años y medio en prisión por haber abusado sexualmente de una mujer en una discoteca de Barcelona. El hecho se remonta a diciembre del 2022. Durante esa fecha, el exdefensor del FC Barcelona habría tenido relaciones con una mujer sin su consentimiento en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de la ciudad catalana. La sala, que aplica la atenuante de reparación del daño, concluye que se ha acreditado que Alves cogió bruscamente a la víctima, la tiró al suelo y, evitando que se pudiera mover, la violó, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir, informó la agencia de noticias EFE. Desde su detención por los Mossos de Escuadra desde enero del 2023, Dani Alves ha dado diferentes versiones sobre lo ocurrido. Esto le quitaba peso a su testimonio. Desde el 20 de enero, el lateral brasileño permanecía en prisión preventiva, pero ahora ya conoce su sentencia. La sección 21 de la audiencia de Barcelona ha dictaminado que Dani Alves deberá pasar 4 años y medio en prisión. Sin embargo, esto no termina aquí para el exfutbolista. Una vez cumplido el periodo en prisión, Dani Alves deberá cumplir otra condena de 5 años bajo libertad vigilada y condicional. Además, el exfutbolista de la Canariña deberá alejarse de su víctima durante los próximos 9 años. Finalmente, el exjugador del FC Barcelona también tiene que pagar una indemnización de 150.000 euros o unos 162.869 dólares. A pesar de todo, la sentencia fue mucho menos de lo que exigía la fiscalía. La entidad española solicitaba 9 años de prisión y desde el sector de la víctima pedían otros 12 años de castigo. Joaquín El Chapo Guzmán Loera entregó dinero directamente al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como parte de sus negocios de narcotráfico de droga hacia los Estados Unidos. Así lo reveló Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Honduras, el segundo testigo en el juicio del expresidente hondureño en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Afirmó que fue testigo de cuando el exlíder del cártel de Sinaloa entregó al menos $1 millón a Jo, como se le conoce también al exmandatario hondureño. En la acusación contra Hernández se menciona que sus contubernios con el crimen organizado incluyeron negocios con el cártel de Sinaloa, particularmente con el grupo de El Chapo Guzmán, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión Supermax en Florence, Colorado. Hernández enfrenta 3 cargos: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Como parte de esa conspiración, Juan Orlando Hernández, alias Jo, el acusado, recibió millones de dólares de organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares, incluso, y como reveló el testigo, del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Dice la acusación: en la presentación del caso, el fiscal David Robles enlistó a algunos de los testigos que subirán al estrado para hablar contra Jo, incluido un ex miembro del cártel de Sinaloa, aunque no se precisó el nombre. Robles también señaló que la protección que el expresidente de Honduras brindó a los narcotraficantes permitió el tráfico de cocaína de Sudamérica hacia Centroamérica, México y finalmente Estados Unidos. El primer testigo, José Sánchez, el contador de uno de los socios del exmandatario hondureño, relató la estructura de corrupción de Hernández y lo conectó directamente con el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, quien está condenado en Estados Unidos. Aunque la defensa acusó que los fiscales no tienen videos, fotografías, grabaciones u otro tipo de evidencia, los testigos relatan hechos de primera mano, es decir, en los que participaron como testigos o miembros activos. Esto, como el caso de Sánchez, quien elaboró cheques y dio dinero en efectivo al expresidente Hernández por órdenes de su exjefe Fuad Jarufe, dueño de la empresa arrocera Graneros Nacionales en la ciudad de Choloma, Honduras.